Buen día, mi nombre es María de los Ángeles Collazos, estudiante del cuarto semestre de Administración de Empresas. Para la materia de cálculo, en esta tarea número 2, como tal, escogí el estudiante número 1 y voy a exponer el ejercicio número 2 y el 4. ¿Listo? Entonces, comencemos. Bueno, con base al ejemplo que nos dan aquí, eh, prácticamente teniendo en cuenta pues mi contexto profesional, nos dan este ejemplo donde nos piden identificar la variable dependiente e independiente y definir la función que relaciona las variables, asimismo tabular y graficar los 5 primeros valores de la función definida. ¿Listo? Entonces, con base al contexto donde elaboro, en un banco que trabajamos con productos de microcrédito, voy a tomar un ejemplo de la tasa de interés del 3.5% efectiva mensual para cliente nuevo. El capital que voy a tomar es un valor de 50 millones sobre el mes de septiembre. Voy a calcular el interés a los 5 meses que son los que me piden. ¿Listo? Identificamos pues la variable dependiente como tal, el valor futuro y el interés que va a pagar el cliente por este monto. Y la variable independiente, el capital. Definimos las funciones con relación a las variables, donde la función f va a ser el valor futuro que vamos a hallar, el valor actual, que es K, que es el capital de 50 millones, el interés, que también vamos a hallar, el interés que nos están dando, que es la tasa de interés del 3,5, y el número de periodos, en este caso 5. Listo, tenemos aquí la ecuación, la constante que nos dan. Lo que hacemos es reemplazar valores donde K son los 50 millones, la constante 1 más el interés, que es 0,35, por el número de periodos, que es 5. Realizando toda esta fórmula como tal, nos da que el valor futuro es de 58.750.000. ¿Listo? Realizamos esta nueva ecuación aquí para identificar como tal cuál es el interés que pagó ese cliente por ese número de periodos, donde reemplazamos a F, que es el valor futuro que nos dio acá, menos el capital, 50 millones. Esto nos da un interés de 8.750.000, donde nos dice que el banco percibe o recibe por concepto de interés al cabo de estos 5 periodos o 5 meses el valor de 8.750.000. Listo, lo pasamos acá a tabular, donde tenemos el número de periodos del primero al 5. Vamos viendo mes a mes cuál es el valor que el banco va ganando. ¿Sí? Esto es acumulativo, donde nos lleva a esos 5 periodos un valor de interés de 8.750.000. Listo, por este caso vamos al ejercicio número 4, donde nos habla de las progresiones. Listo, nos piden calcular de las progresiones aritmética y la geométrica, el enésimo término y la suma de esos 10 primeros términos en cada progresión. Tenemos que para la progresión aritmética podemos decir que es una progresión constante, listo, donde siempre vamos a restarle el anterior término. Aquí identificamos pues, para poder que nos dé como esta variable como tal, tenemos la constante 2 sobre n, que viene siendo como el primer término, perdón, sobre no, multiplicado por el primer término, más 1, nos va a dar este valor. Entonces por 1, 2 más 1, 3. Asimismo, por 2, 4 más 1, 5. Vemos que si a 5 le restamos la constante, nos va a dar 3 y así sucesivamente. Por 3, 6 más 1, 7. 7 menos 2, 5. Entonces por eso es que decimos que es constante. Así hasta llegar al término número 10, que es el enésimo término, pues como tal viene siendo 21, que lo vamos a usar aquí en esta ecuación de la suma de los términos para poder determinar cuál es la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética. Lo que hacemos es reemplazar 10, que es el término que nos está pidiendo, hallar la sumatura de los 10 términos, más 3, que es el primer término, perdón, 3, más 21, que fue el enésimo término que me dio acá, dividido 2, haciendo toda esta, dándole solución como tal a esta ecuación, nos dice que la suma de los 10 primeros términos es 120. Listo, vamos a la progresión geométrica, donde ya decimos que es no hay como una consistencia total como acá, y acá lo que hacía que restándole el término anterior nos iba a dar como tal, y acá el contrario es dividiendo. ¿Listo? Tenemos la ecuación acá del enésimo término, lo que hacemos, listo, esta es la ecuación del enésimo término, aquí lo tenemos para que nos dé este enésimo término.
hallamos la razón la vamos a necesitar para reemplazar acá en la ecuación de la sumatoria de los 10 primeros términos. Listo, hallamos la ecuación basados en el término 4 dividido sobre el anterior, que es el 3, nos va a dar 4. Listo, que es la razón. Reemplazamos la ecuación de la suma de los términos, donde 524.288 es el término o el consecutivo 10, que es el que nos piden que hallamos, por la razón que es 4, menos primer término, listo, tenemos presente, hallamos la ecuación, reemplazamos y dividimos sobre 3, nos va a dar este valor de 699.052, que es la sumatoria de esos primeros 10 términos que realizamos. Espero haya sido clara. Mil gracias.